Ya, a ver chicos. El día de hoy vamos a ver este tema de los números primos, ¿no? Para ello vamos a primero ver toda la parte teórica para después poder resolver algunos problemas, ¿no? Que para resolverlos hay que aplicar esta teoría que está aquí. A ver, los números enteros positivos, me refiero al 1, al 2, al 3, al 4, esos son los números enteros positivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los enteros tienen dos grupos, los positivos y los negativos, ¿no? Acá solamente vamos a hablar de los enteros positivos, de ese grupo de números, ¿sí? Esos números enteros positivos, cuyo símbolo es una Z, sí, es una Z, es su símbolo de los números enteros positivos, está formado por enteros positivos, negativos, ¿no? Como por ejemplo el -3, el -2, el -1 y el 0 que también es entero, y el 1 o el +1, el +2, el +3 y así sucesivamente es el infinito. Nosotros vamos a hablar de este grupo solamente, ¿no? De los enteros positivos, que está acá. ¿Sí? Ya. Ya. Esos números se clasifican de muchas maneras. ¿Sí? O sea, cuando uno dice clasificar, significa a los números colocarlos en grupos, ¿no? Es como si a ustedes yo los clasificaría, por ejemplo, por el sexo, ¿no? Los que son de sexo femenino hacia un lado y los que son de sexo masculino hacia el otro lado, ¿no? ¿Sí? O sea, eso se llama clasificar, ¿no? En este caso, para clasificar los números enteros, una de las formas es teniendo en cuenta la cantidad de divisores que tienen estos numeritos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El 1, ¿cuántos divisores tiene? ¿El 1 nada más? ¿Sí o no? El 2, ¿cuántos divisores tiene? Tiene el 1 y el 2. El 3, ¿qué divisores tiene? Tiene el 1 y el 3. El 4, ¿qué divisores tiene? Tiene el 1, el 2 y el 4. El 5, ¿qué divisores tiene? El 1 y el 5. El 6, ¿qué divisores tiene? El 1, el 2, el 3, el 6. Y así, ¿no es cierto? Si yo tomo en cuenta la cantidad de divisores que tienen estos números, entonces puedo clasificar en dos grupos. Los simples y los compuestos, ¿no? ¿Está bien? ¿Quiénes son los simples? Los números simples lo forman el 1, este numerito que está aquí, este numerito, y los que tienen solamente dos divisores, o sea, estos numeritos que está acá. El 2, por ejemplo, tiene dos divisores. El 3, por ejemplo, tiene dos divisores. El 5, por ejemplo, tiene dos divisores. Y así habrá, pues no yo solamente he colocado los primeros números. Los números enteros positivos son infinitos, ¿sí o no? Por lo tanto, habrá muchos números que tienen solamente dos divisores. A esos números que tienen solamente dos divisores se les conoce con el nombre de números primos. Estos números que están aquí, los que están aquí, aquí y acá, se llaman números primos. Su verdadero nombre es primos absolutos, sino que por costumbre le llamamos primo nada más. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se llama número primo, César? Un número que solo se, que solo se multiplica de dos maneras, Que solo se multiplica de dos maneras. o se divide. Los números primos son los números que tienen solo dos divisores, ¿no? El 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo. Son números que tienen solo dos divisores. Uno de ellos es la unidad y el otro es el mismo, porque todo número es divisible entre el mismo. A esos números se le llama primo. El 1 es un numerito que tiene solamente un divisor, por lo tanto no es primo, porque para que sea primo debe tener dos divisores, solo dos. Y el 1 tiene solo uno, por lo tanto el 1 no es primo.
El 1 es un número muy especial, ¿no? El 1 es el único número, es el único, no hay otro que tiene solamente un divisor, que es el 1. No hay otro número que tenga un solo divisor. Los demás números tienen de 2 hacia arriba, o sea, tienen de 2 a más divisores. Entonces, este número 1, como es solito, lo juntamos con todos los números primos y formamos los números simples. ¿Sí? Entonces, los números simples, ¿por quién está formado? Por la unidad y los números primos. Por la unidad y los números primos. Repito, el 1 no es primo. ¿Sí? Ya está. Entonces, acá en la parte izquierda tenemos algunas definiciones, ¿no? Dice clasificación de los números enteros positivos. 1, de acuerdo a la cantidad de divisores que tienen. Ya te expliqué, ¿no es cierto? Se clasifican 1 en números simples, 2 en números compuestos. ¿Quiénes son los números simples? La unidad, o sea, el número 1, y los números primos absolutos. ¿Quiénes son los números primos? Los que tienen solo 2 divisores. Te los presento, aquí están. Algunos son infinitos en realidad, ¿no es cierto? Pero tú tienes que aprendértelo como tarea los menores de 100, ¿no? Esa es tu tarea, aprenderte todos los números que son primos y menores de 100. Entonces, si yo extraigo de este pequeño ejemplo, ¿no? Todos los números primos tendría este conjunto que está aquí. ¿Quiénes son números primos? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53. ¿Quién sigue? ¿Quién es el siguiente primo después del 53? El 59. De ahí sigue el 61. De ahí sigue el 67. De ahí sigue el 71, el 73, el 79, el 83, el 89 y el 97. Todos esos números son primos menores que 100. Así como yo me lo sé de memoria, tú tienes que aprendértelo porque generalmente las preguntas vienen con respecto a esos 100 primeros números o los números menores que 100. Cuando son mayores que 100, y hay una técnica para saber si es primo o no es primo. ¿No? Pero eso todavía a ti no se te enseña, así es que no te preocupes, tú solamente debes aprenderte los que son menores que 100. Los otros los podemos determinar por divisibilidad. Como ustedes ya saben divisibilidad, entonces nos podemos ayudar por ahí para saber si tiene otro divisor que no sea el 1 y el mismo. ¿Está bien? Entonces, repito, los números enteros se clasifican en dos grupos. Los enteros positivos se clasifican en dos grupos. ¿Quiénes son? A ver, preguntemos. Melanie, ¿quiénes son esos dos grupos? Enteros positivos y enteros negativos. No, 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 no. Los simples y compuestos. Los simples, los números simples y los compuestos. ¿No? Y los simples, ¿por quién están formados? Por el 1 y los números primos. ¿Sí? O sea, quiere decir que cuando a mí me dice ¿qué números son simples? Tú tienes que buscar la unidad y los números primos aparte, ¿no? Se juntan todos ellos en uno solo. ¿Sí? ¿Y quiénes son los números compuestos? Los números compuestos son aquellos que no son simples, pues. Son los otros. O sea, son aquellos que tienen más de 2 divisores. ¿No? Si tú observas esta lista que está aquí, hay números que faltan, ¿sí o no? Esos que faltan es porque tienen más de 2 divisores. O sea, no son primos. ¿Quiénes faltan en esta lista? Falta el 4, falta el 6, falta el 8, el 9, el 10, ¿no? El 12, el 15, el 16, el 18, el 20, 21, 22, el 24, 25, 26, 27, 28 y así sucesivamente. Esos números están aquí. A estos números se le llama compuesto.
¿Quiénes son los números compuestos? Los que tienen más de 2 divisores. ¿Sí? Ya está. Entonces vamos a preguntar a ver si me han entendido. A ver, vamos a empezar. Julia, yo tengo el número 21. ¿Qué divisores tiene el 21, Julia? El 1, El 1. el 2, No. ¿Cómo va a tener? Los números impares no tienen factor 2, no tienen divisor 2. el 3, 3, el 7 el 7 y el 21. y el 21. ¿Cuántos divisores tiene? 4. Conclusión, ¿este número es primo o es compuesto? Compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque es un entero positivo que tiene más de 2 divisores. Claro, porque tiene más de 2 divisores, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, continuamos. Luciana, el 29, ¿qué divisores tiene? El 1 El 1 y el 29. y el 29. ¿Cuántos divisores tiene? 2. En consecuencia, ¿el 29 es simple o es compuesto? Simple. Ya, y dentro de los simples, ¿es primo o no? Sí, Sí, ¿no? ¿Por qué es primo? porque solo tiene 2 divisores, la unidad Solo y tiene el 2 divisores, ¿no es cierto? Bien, ya. Así tienen que hacer ustedes sus conclusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí faltan números. Después del 53, yo no sé qué números siguen, ¿no? Entonces podría de repente, a ver, el 57. Quiero saber si es primo. A ver, todo número divisible por 1 tiene divisor 1. Por 2 no, porque no es par. Por 3, si sumo las cifras me sale 12, así tiene factor 3 o divisor 3. ¿No? Por 4 no, por 5, por 6 tampoco, 7, no hay ningún número que multiplicado, ¿no? Por 8 tampoco, por 9 menos, por 10, por 11, por 12, por 13 tampoco, por 15, por 16, por 17, 18, 19. 19 por 3 me da 57. Ah, y el 57 mismo. Si este número tiene 4 divisores, entonces, Christopher, ¿es primo o no es primo? Christopher, el 57, ¿es primo o no es primo? Sí, es primo, profesor. Sí es primo. ¿Y por qué es primo? ¿Cómo sabes que es primo? Ah, no, no, no es primo. No es primo. ¿Y por qué no es primo entonces? Porque se supone que solo tendría que tener el divisor del 1 y el mismo número. No más. Ya, entonces este es un número compuesto, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, así yo puedo ir determinando qué números son primos o cuáles no, ¿no? ¿Está bien? Sí. Listo, entonces ya sabemos a qué se llama número compuesto, qué es un número simple, qué es un número primo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esa es una forma de clasificarlos, ¿no? Otra forma de clasificarlos es cuando se encuentran en grupos. O sea, por ejemplo, ¿no? A ver, acá yo tengo un grupo de números, el 8, el 12 y el 15. ¿No? En este caso son tres, puede ser 4, 2, 20, 50, no sé. ¿Está bien? Cuando los números están en grupo, se puede decir que son primos entre sí o no son primos entre sí. También se les conoce como números PESI, que quiere decir primos entre sí, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando un grupo de números es PESI o primos entre sí.
cuando ellos comparten solamente el 1 como un divisor común. No tienen más divisores comunes. ¿No? Cuando solamente tienen al 1 como divisor común y después no tienen ni otro divisor común, a esos números se les llama PESI. ¿No? Números PESI son aquellos números que comparten como único divisor común el 1 nada más. Entonces quiero saber si el 8, el 2 y el 15 son números PESI, que no quiere decir que son primos, ¿ah? Primos entre sí es otro concepto. Los primos entre sí son aquellos números que comparten solo al 1 como divisor común, no comparten otros divisores comunes. ¿Me entienden? Entonces voy a ver qué divisores tiene el 8. Vamos a empezar. A ver, Lucero, ¿qué divisores tiene el 8? El 1, El 1, el 2, el 2, el 4 el 4, y el 8. el 8. El 1, el 2, el 4 y el 8. Ya está. ¿Qué divisores tiene el 12, Lucero? El 1, El 1, el 2, el 2, el 3, el 3, el 4, el 4, el 6 el 6 y el 12. y el 12. Listo. ¿Y qué divisores tiene el número 15, Lucero? El 1, El 1, el 3, el 3, el 5 el 5 y el 15. y el 15. Ya, ahí yo puedo observar los divisores de cada uno de los números, ¿no? Del 8, del 12 y del 15. Ahora quiero ver qué divisores en común tienen estos tres numeritos. ¿Qué divisores en común tienen? A ver, Lucero, ¿qué divisores en común tienen? El 1, Ya, un ratito vamos a marcarlo. El 1, acá está. El 1 es común porque los tres lo tienen. ¿Quién más? nadie más, solo el 1. Solo el 1. Entonces, como ellos solamente comparten el 1 como divisor común, yo puedo llegar a la conclusión de que estos números son primos entre sí, ¿no? Entonces puedo decir al final que el 8, 2 y 15 son primos entre sí. Entonces, el número 8, el 12 y el 15 son primos entre sí. O números PESI también se llaman, ¿no? Entonces, ellos son números primos entre sí, pero que no quiere decir que son primos, porque el 8 no es primo, el 12 no es primo y el 15 no es primo, ¿no? Cuando a mí me dice son números primos entre sí o PESI, lo que me está indicando es que su único divisor común es el 1, no tienen otro, ¿sí? A ver, vamos a preguntar si es que me han entendido, ¿verdad? A ver. A ver, un poquito, ¿eh? Ahí, acá está. Ya le pregunté. A ver, Milena. Vamos a suponer que yo tenga el número 10, al 12, al 15 y al 24. ¿Esos números serán PESI o no son PESI? Lo único que tienes que ver es si tienen, ¿qué divisores comunes tienen? Divisores comunes. A ver, ¿qué divisores comunes le observas a los 4? El 1, por ejemplo, es un divisor común. ¿Quién más?
¿No? Por ejemplo, yo puedo agarrar cualquiera de ellos. Y acá, mira, por ejemplo, voy a agarrar a él. ¿Qué divisores tiene el 10? 1, El 1, el 2, el 2, el 5, el 5 el 10. y el 10. Ya. Entonces, yo quiero hallar los divisores comunes. Se supone que si yo tomo él, todos deben tener 1. Todos tienen, ¿no es cierto? Y hasta acá están. Ahora voy a ver a él. Él tiene mitad. ¿Todos tienen mitad? ¿Los demás? No, el 5. No, Entonces no es común, pues. Porque si todos tuvieran mitad, es común. Quinta. ¿Todos tienen quinta? no, 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 no es común. ¿Y todos tienen décima? no, No es común. Entonces, el único divisor común es el 1. Por lo tanto, ese grupo de números, ¿es PESI o no? sí. Sí son PESI, ¿no es cierto? Ya está. A ver, siguiente grupo. Angeli. A ver, tengo al número, vamos a suponer 18, al 36, al 24 y al 15. Ya está. A ver, Angeli, quiero saber si esos números son PESI o no son PESI. Agarro cualquiera de ellos, agarro cualquiera, generalmente más pequeño, y le busco sus divisores. ¿Qué divisores tienen? 1, El 1, 3, 3, 5 listo. Y el 15, ¿no es cierto? y 15. Ahora, voy a ver sus divisores comunes, ¿sí? ¿Qué divisores comunes tienen? Bueno, el 1, todos tienen divisor 1, así que lo voy colocando acá de frente. Ahora, si él tiene tercia, quiero ver si todos los demás tienen tercia. ¿Tienen tercia o no? Sí, Eso quiere decir que es un factor, es un divisor común, ¿no? O sea, ya tengo este. sí. Ahora agarro el 5. ¿Todos tienen quinta? No, No es divisor común. Y el 15, ¿todos tienen quinceava? no. No. Conclusión, ¿qué divisores comunes tienen? 1 y 3. El 1 y el 3. Entonces, si tiene dos divisores comunes, ¿son PESI o no son PESI? Sí. No son PESI. No son números primos entre sí. ¿Por qué no son números primos entre sí? Porque para que sean PESI, solamente deben tener el 1 como divisor común, no otro. ¿Sí? Y acá tiene 2, ¿no? Por lo tanto, ya dejan de ser PESI. Los números PESI o primos entre sí son aquellos que comparten como único divisor común al 1, nada más, no a otros. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que yo tenga este número que está acá, 20x y 36. Y me dicen que son PESI. Quiero saber qué valores puede tomar X. Ah, ya. Simplemente veo acá, ¿no es cierto? ¿Qué divisores tiene 36? El 1, el 2, 1, el 4, 6, el 9, el 12, el 18 y el 36. Y empiezo, ¿no es cierto? Como me están indicando que son PESI, entonces quiere decir que el único divisor común debe ser el 1. Y todo lo demás ya no debe ser ya. Quiere decir que si él tiene mitad, él no debe tener mitad. Si tiene tercia, él no debe tener tercia. Porque si tuviera ya no sería, ya sería común, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces yo debo evitar que él tenga cualquier cosa que está acá abajo. Por lo tanto, X puede ser 0. no, No puede ser 0. ¿Puede ser 1? no, No. ¿Puede ser 2? no, 3. no, ¿Por qué no puede ser 3? no, 3 sí, 3 sí. A 3 sí. 4, No, 5, sí, 6, no, 7. sí. ¿Estás segura? No, no puede ser.
No puede ser, ¿no? ¿Por qué no puede ser? Porque también comparte al 3 como divisor. Claro, porque tendría tercia. El 27 tiene tercia. 28, No. no. 29, No. ¿por qué no? No, sí. Sí. Ah, sí. Sí. 29 sí, porque 29 es primo, eso no tiene nada, ¿no? Entonces los únicos valores que puede tomar X son 3, 5 o 9, para que sea PESI con él, ¿no es cierto? ¿Ve? ¿Cómo aplico el concepto de la definición para resolver un problema? Entonces, más o menos es la idea, ¿no? Que ustedes sepan a qué se llaman PESI y a qué no se llaman PESI. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido algo? No hay preguntas, ¿no? Listo, entonces continuamos. Teorema fundamental de la aritmética. Este teorema, a ver, vamos a explicar por acá ya. Ese teorema dice lo siguiente, ¿no? Dice que todo número, por ejemplo, el 224, vamos a suponer, dice, todo número entero positivo se puede escribir como el producto de números primos, ¿no? Como el producto de números primos. Esos son números primos, elevado a exponentes enteros y positivos, ¿no? Eso dice el teorema, que todo número entero positivo puede ser expresado como el producto de varios numeritos primos y elevado a exponentes enteros y positivos. ¿Y cómo es eso? Es fácil, mira, ve. 224, quiero saber qué divisores primos tiene, entonces lo descompongo. Ese proceso se llama descomposición canónica. Entonces le voy a sacar mitad porque el 2 es primo, es 102. Le vuelvo a sacar mitad porque todavía tiene, es 60 y... No, ¿cuál 60? Es 56, ¿no? La mitad es 56. Todavía tiene mitad, es 28. Todavía tiene mitad y es 14. Todavía tiene mitad y es 7. El 7 ya no tiene mitad, ¿sí? Así como le saqué mitad, le tendría que sacar solamente números primos, ¿ah? Mitad, tercia, quinta, séptima, onceava, treceava, solamente esos factores. Y observo que el 7 solamente tiene séptima y me sale 1. Por lo tanto, ¿cómo lo escribo el 224? De esta forma que dice el teorema. Lo escribo como 2 elevado a la 5 por 7. A la 1 se supone, ¿no es cierto? Ya. A esto de acá se le conoce como descomposición canónica del número, ¿no? Eso dice el teorema. Todo número entero positivo se puede descomponer en el producto de factores primos y elevados exponentes enteros y positivos. Esto de acá es la huella digital del número. Así como tú tienes una huella, que otra persona no la tiene por más gemelo que tengas, son huellas diferentes. Entonces, esta es su huella digital del número. Esto quiere decir que no hay dos números que tengan la misma huella digital. Pueden tener los mismos factores, pero los exponentes ya no son igualitos ya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un número, pero por ahí de repente habrá otro número que está así, ¿no? 2 a la 5 por 7 al cuadrado, vamos a poner. Y este es otro número ya no es el 224, ya es otro. Por más que tengan los mismos factores primos, ¿no? Pero no es el mismo número, pues otro. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, para descomponer el número se sigue este proceso. Está acá. ¿Está bien? A ver, ejemplos. Determinar la descomposición canónica de cada uno de los siguientes números que están aquí.
quieren que yo le haga la descomposición canónica, o sea, que lo descomponga en factores primos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Vamos a empezar entonces con el 520. A ver, César. Vamos a empezar contigo. Vamos a descomponer aquí al costadito, ¿sí? 520. Ya. César, ¿qué tiene? Tiene mitad, Ahí, mitad. Es 260. ¿Qué tiene? también mitad, Es 130. ¿Qué tiene? Ya. Es 65. ¿Qué tiene? tercia, Tercia no tiene. Si tú quinta, sumas las cifras sale 11 y 11 no tiene tercia. Para saber si un número tiene tercia, se le suman las cifras. No tiene tercia. ¿Qué tiene 65? Si ya le sacamos mitad, ya le sacamos tercia. ¿Quién continúa? quinta, Quinta. Es 13. Y el 13 ya no tiene quinta. ¿Quién seguiría? Séptima, que es otro número primo. ¿Tiene séptima? No tiene séptima. Onceava, no tiene onceava. El siguiente sería 13 y es treceava. Treceava es el único, es 1. Por lo tanto, ¿quién será su descomposición canónica del 520? 2 al cubo por 5 y por 3. Ese sería su descomposición canónica de ese número. Esos son sus símbolos, ¿no es cierto? ¿Sí? Siguiente. Axel. El 624. ¿Qué tiene? No. Mitad. 312. ¿Qué tiene? La mitad, Mitad. Es 156. ¿Qué tiene? mitad, Es 78. ¿Qué tiene? mitad, Es 39. ¿Qué tiene? mitad, Tercia es 13. ¿Qué tiene? mitad. Treceava es 1. ¿Cuál será la descomposición canónica del 624? Díctame. 2, 3, 3. Sí, pero 2 a la ¿cuánto? Eso es la 4. 2 a la 4 por 3 y por 13. Y ahí tenemos la descomposición canónica de ese número que está ahí. Cuando uno descompone canónicamente, esta expresión te está indicando los divisores primos de él. ¿Qué divisores primos tiene el 520? El 2, el 5 y el 13, nada más. No tiene otros divisores primos. ¿Qué divisores tiene el 624? ¿Qué divisores primos tiene? El 2, el 3 y el 13. ¿No? La descomposición canónica te indica qué divisores primos tiene el número. ¿No? Hay preguntas que dicen, ¿no? El 520, ¿cuántos divisores primos tiene? Fácil, lo descompongo y aquí está, mira, son 3. ¿No? Dice, haya la suma de los divisores primos del 624. Quiero sumar los divisores primos del... ¿Qué divisores primos tiene? No sé, lo descompongo y acá están. Acá están sus divisores primos. Ahora sí ya puedo sumarlos. 13 más 3 más 2. ¿No? Entonces, una descomposición me arroja precisamente qué divisores primos tiene. ¿Está bien? Bien, continuamos. El 999. A ver, Sami.
Vamos a descomponer el 999. ¿Qué tiene el 999? Tercia. Tercia, es 333. ¿Qué más? Otra vez tercia, Este es 111. ¿Qué más? otra vez tercia, Este es 37. 37. ¿Qué más? El 37 es primo, él no tiene nada. ¿Ya ves? Por eso deben conocer a los números primos. Los números primos lo único que tienen es el mismo. O sea, en este caso 37ava. ¿No? Acá, por ejemplo, el 13 es primo. ¿Qué tiene el 13? 13ava. Aquí, por ejemplo, el 13 es primo. ¿Qué tiene el 13? 13ava. Pues ya no puedo sacar otra cosa. Los números primos lo único que tienen es el mismo. Entonces, ¿quién será la descomposición canónica del 999? Díctame, Sami. 3 al cubo por 37. 3 al cubo por 37. Esa es su descomposición canónica del 999. Y continuamos del 1260. Sofía, tu cámara, por favor. Sofía, ¿qué tiene el 2260? El 1260. Mitad, Mitad, 630. ¿Qué tiene el 630? mitad, Mitad, 315. ¿Qué tiene el 315? tercio, Tercia sería 105. ¿Qué tiene el 105? quinta, Tercia tiene 35. ¿Qué tiene el 35? quinta, Quinta es 7. ¿Y qué tiene el 7? 7, Séptima, 1. ¿Cuál es la descomposición canónica de 1260? Díctame. 2 al cuadrado 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 y por 7. por 5 y por 7. Y ahí tenemos la descomposición canónica de ese número que está ahí. Del 840, Nicole. ¿Qué tiene el 840, Nicole? Mitad. Mitad, 420. ¿Qué tiene? Mitad. 210. ¿Qué tiene? Mitad. 105. ¿Qué tiene? Tercia. 35. ¿Qué tiene? 5. 7. ¿Qué tiene el 7? Séptima. ¿Cuál es la descomposición canónica del 840? Nicole, díctame. Aquí está Nicole, díctame. Es 2 al cubo 2 al cubo por por 3 3 por 5 por 7. por 5 y por 7. A ver, para que sea una descomposición canónica, estos numeritos tienen que ser primos y además tienen que ser diferentes, no tienen que ser iguales. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, en un problema dicen, no? Este número lo tienen así, 2 al cuadrado por 3 por 5 por 2 y por 7. Pregunto, ¿esto estará descompuesto canónicamente? No, No, ¿no es cierto? ¿Por qué no está descompuesto canónicamente?
Porque si se está repitiendo el número. Porque y acá se el supone 2 se que está tendría que estar repitiendo. elevado a su número. En todo caso, su descomposición canónica sería 2 al cubo por 3 por 5 y por 7. O sea, efectúo él con él, ¿no? Este sí es su descomposición canónica, ¿no? Para que sea una descomposición canónica, estos numeritos tienen que ser primos y además tienen que ser diferentes. ¿Sí? Continuamos. A ver, Julia o Julia, el 3850. A ver, el 3850. ¿Qué tiene Julia? Mitad. Mitad, 1925. ¿Qué tiene? Quinta. Quinta. A ver, acá sería 3, 8, 5, 25, 42, llevo 4, ya, está bien, 385. ¿Qué tiene? Quinta. Quinta. Acá sería 7, 77. 77. ¿Qué tiene? Onceava Séptima. o séptima. ¿Y el 11 qué tiene? Onceava. Onceava, 1. ¿Cuál es su descomposición canónica entonces? Díctame. 2 por 5 al cuadrado por 7 por 11. Ya, muy bien. ¿Listo? Y así se descompone, pues el número que tenga se descompone, ¿no es cierto? Y se acabó el problema. ¿Qué pasa si que a mí me dicen descomponer el siguiente número? Me dan un número así, ¿no? A ver, me dan el número n, está expresado así. 20 por 21 por 22 por 23 por 24 y por 25. Y me dicen descomponlo. ¿Qué harían? A ver. Dice descomponer n canónicamente, ¿no? La tengo dos opciones. Lo multiplico todo, que me va a salir un numerote, y de ahí sacar mitad, 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 tercia, cuarta, igual lo mismo hago, ¿no es cierto? La otra opción es que esto que está acá lo descompongo en forma individual. El 20 yo hago, le saco mitad, 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 y eso sale 2 al cuadrado por 5. El 21 es 3 por 7. El 22 es 2 por 11. Lo estoy descomponiendo, ¿eh? El 23 es primo. El 24 es 2 al cubo por 3. Y el 25 es 5 al cuadrado. Una vez que ya n lo tengo de esa manera, aplico un poquito la teoría de exponentes. Si yo multiplico 2 al cuadrado por 2 a la 1, tengo 2 al cubo. Por 2 al cubo, tengo 2 a la 6. Entonces sale 2 a la 6. Hago lo mismo con los factores 3. Acá tengo 3 a la 1. Y 3 a la 1 me sale 3 al cuadrado. Lo mismo hago con el 5. 5 a la 1. Y 5 al cuadrado, 5 al cubo. Lo mismo hago con todo lo demás. El 7 está solito por 7. El 11 está solito por 11. Y el 23 está solito, 23. Listo, ahí está la descomposición canónica de ese número que está ahí. ¿No? Entonces, solamente que tienes que aplicar después tu criterio para hacer las cosas, ¿no? Y a dónde quieres llegar. Ya utiliza tus herramientas que tienes, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunos problemas. Está acá.
Dice, indique qué grupo de números no son PESI. Quiero saber qué grupo de ellos no son PESI. Y ya les expliqué, ¿no? Que PESI son aquellos que comparten solamente al 1, nada más que al 1. Entonces, para saber si es PESI o no, tendría que ver qué divisores comunes tienen. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner acá. Divisores comunes. Ya, ahora sí. A ver, ya también les había indicado que para saber qué divisores comunes se escoge uno de ellos, generalmente el menor, ¿no? Porque es más fácil hallarle sus divisores comunes, sus divisores que tiene, y en función a él, ver si los demás también lo tienen, ¿no? Si yo verifico que los demás también lo tienen, quiere decir que es común, pues, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero. A ver, Luciana. Todo grupo de números tiene como divisor común al 1, eso ya lo sabemos, ¿no? El 1, siempre va a ser el 1, es un divisor común de todo número. Ahora es averiguar si tienen otros. A ver, ¿cuál escogerías? ¿El 2, el 15, el 16? ¿Cuál es más fácil? Aquel que tenga menor cantidad de divisores, ¿no? 15. 16. El 15 tiene menor. Él tiene el 1, el 3, el 5 y el 15 nada más. Entonces, el 1 ya está ya. El 3, ¿todos tienen tercia? No, No. ¿Todos tienen quinta? no, Quinceava. tampoco. Conclusión, el único divisor común es el 1. ¿Sí o no? El Sí, siguiente, Luciana. Todos tienen divisor común el 1. Ahora hay que verificar si tienen los otros. ¿Cuál escogemos? 70, El 70 tiene muchos divisores. 21. El 21. ¿Qué divisores tiene el 21? El 1, el 3, el 7 y el 21. Ya, el 1 ya hicimos. El 3. ¿Todos tienen tercia? Luciana, ¿todos los números tienen tercia? Sí, ¿Cuál es la tercia de 35? no, no, No tienen tercia. Séptima, ¿todos tienen séptima? sí, Entonces acá hay un divisor común más, es el 7. ¿Y el 21, todos tienen 21 ABA? no. No, entonces tiene dos divisores comunes. ¿Sí o no? Continuamos. El siguiente. A ver, Lucero. ¿Qué divisores comunes aparte del 1 tienen esos tres números? ¿Con cuál trabajaríamos? ¿Con el 7? Con el 7. ¿Qué divisores tiene el 7? El 1 y el 7 nada más, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el 1 ya todos tienen unidad. El 7, ¿todos tienen séptima? No. No. Conclusión, tiene solamente un divisor común que es el 1. El siguiente, Lucero. ¿Qué divisores comunes aparte del 1 tiene? ¿Con cuál trabajamos?
Con el 20. Con el 20, que tiene muchos divisores. El 27 tiene menos divisores, tiene el 1, al 3, al 9 y al 27. Ya está. Con el 1 ya hicimos. Tercia, ¿todos tienen tercia? No, Novena, ¿todos tienen novena? no, 27ava. no. Conclusión, el único divisor es el 1, ¿no? Y por último, los números que están aquí tienen como divisor común al 1. ¿Y quién más? Podríamos trabajar con el 27, ¿no? ¿Sí? Es 1, 3, 9 y 27. El 1 ya está. El 3, ¿todos tienen tercia? Sí. Sí. 3 es un divisor común. Basta que tenga 2 y automáticamente dejan de ser pesi. Entonces ya no es necesario seguir, ¿no? ¿Sí? O sea, con T 9, ¿ya para qué si ya sabes que no es, ¿no? El objetivo simplemente es saber si es o no es nada más. Ya está. Listo, entonces ya vimos qué divisores comunes tienen cada grupo. Ahora sí puedo saber cuál de ellos son PESI y cuáles de ellos no son PESI. ¿Sí? Entonces, el primer grupo, ¿son PESI o no son PESI? Sí. Son PESI. Sí. Sí. El segundo, No. no No. son Sí. PESI. No. No. Porque No tiene más de 2 divisores. son PESI. El tercer grupo, Sí. Sí. son PESI. El cuarto grupo, Sí. Sí. son PESI. Y el último grupo, No. 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 no son PESI. Listo, y ahí me dice, indique qué grupos no son PESI. ¿Cuál sería mi respuesta? El 1, el 7 y el 1 y el 3. ¿Qué grupos La B y El B y el E. no son PESI? la El B B y y el E. la E. El grupo B y E. B y E. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? Entonces no olviden que para que sea PESI tienen que compartir como único divisor común al 1. ¿Está bien? Problema número 2. Determina la suma de los 15 primeros números primos y da como respuesta el producto de cifras de dicha suma. Bien, me piden la suma de los 15 primeros números primos. A ver, Melanie, vamos a empezar. Acá. Quiere la suma de los 15 primeros números primos. Ya está, listo. Díctame. El 2, el 3, Más, el 5, más 5, más 5, más 7, más 7, más 11, más 11, más 13, más 13, más 17, más 17, más 19, más 19, más 23, más 23, más 29, 29, acá abajito, más 31, más 31, más 37, 37, más más 41, 41, más 43, 3, más. más 47, Ahí vamos a ver cuántos hay. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí están los 15. Los 15 primeros. Entonces, sumando todo esto, ¿a qué será igual?
A ver, usa tu calculadora o en todo caso tu cerebro. Y me dices cuál es la respuesta. $329. 329. Has sumado bien, ¿no? Sí. Profesor, sale 328. A ver. 14. 328. Ya. Entonces, ya hay la suma y dice, da como respuesta el producto de cifras de dicha suma. Me pide el producto de las cifras de dicha suma. O sea, quieren 3 por 2 por 8. Y ese es igual a 40. La respuesta sería 48 en este caso. Problema 3. Dice, dado el siguiente grupo de números, determinar la cantidad de números compuestos menos la cantidad de números primos. Allá quiere la cantidad de números compuestos y la cantidad de números primos. Lo vamos a separar, pues, ¿no es cierto? Ponemos a un lado los primos y a un lado los compuestos, después los contamos. ¿Sí? A ver, entonces vamos a poner así. Los números primos por acá. Y los números compuestos por acá. Después los contamos. Y empezamos. No vamos a empezar desde 12 hacia adelante. A ver. A ver, Milena. Empezamos. El 12. Primo compuesto. 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 Lo ponemos. Oh, no, ¿qué pasó? El 12 es compuesto. El que sigue, el 11. Primo. Primo. El número X4. Compuesto. ¿Y cómo sabes que es compuesto? Porque su última cifra, que es el 4, es un número par y por ello tiene mitad y tiene más de 2 divisores. Ya. El 19. Primo. El 27. Compuesto. El número AA. Todo número de esta forma tiene onceava. ¿No? El 11, el 22, el 33, el 44, que son números de esa forma, todos tienen onceava. Compuesto. Es compuesto, ¿no es cierto? El número AA es un número compuesto. El 43. Primo.
primo. El 43 es primo. El 51 Primo. tiene tercia. Es compuesto. El número NNN. Profesor, falta el 17. Ya, el 17, Primo. primo. Ya, el número NNN. Compuesto. ¿Y cómo sabes que es compuesto? Porque va a ser divisible entre 111. ¿Va a salir qué? Porque va a ser divisible entre 111, porque es el mismo número. Entre el 111, ¿no es cierto? Ya tendría el 1 y el 111 ya son 12, ya más el número NNN ya serían 13, ¿no? Continuamos. El número 49, Compuesto. compuesto, ¿no? Tiene divisores el 1, el 7, ya tiene 12, es compuesto. El 63, Compuesto. compuesto. El 41, Primo. el 55, Compuesto. el 37, Primo. y ahí acá. Determine la cantidad de números compuestos. ¿Cuántos números compuestos hay? 9. 9 números compuestos. Menos la cantidad de números primos. 6. 6 números primos. Por lo tanto, mi respuesta será 3. 3. Siguiente. Axel, Sí, profesor. dice que la edad del señor Javier es igual a la suma de los primeros 6 números primos. ¿Qué edad tiene el señor Javier? Mm, Un ratito. Vamos a poner la edad del señor Javier. Ya, ahora sí, ¿qué edad tiene el señor Javier? ¿Qué tengo que hacer? Sumar los 6 primeros números primos. Díctame. 1. No, empezamos mal ya. Ahí. Repetí como 20 veces que el 1 no es primo. Ya, ahora sí, rectifícate. 3. Axel, Profesor, díctame. 3. Quiero saber qué edad tiene el señor Javier. Para eso tengo que sumar lo que me está indicando, ¿no es cierto? La suma de los 6 primeros números primos. 3, 5, 7. 2 Ah, 3, más Sí. 3. 7, 11. Habla más fuerte que no te entiendo. 5, Más, 7, 11. más 7, más 11. Ahí hay 5. Son 6 números. Más 3. Más 13. Sumando todo eso, ¿cuánto sale?
29. ¿Cuándo? 29. No te escucho bien, habla bien. 39, profesor. 39. A ver, vamos a sumar, a ver. Acá sale 5, 5 más 5 es No, no, 17, 17 más 13 me da 30, más 11 me da 41. ¿Cuál 39? Es 41. O sea que este señor tiene 41 años. Ya, y dice que la edad de su esposa es igual a la suma de los 5 primeros números compuestos. ¿Quiénes son los 5 primeros números compuestos? Axel, díctame. 2. Empezamos mal. El 2 es primo. Ah, Ahora sí. ¿Quiénes son los 5 primeros números compuestos? 4, 6, 4 más 8, 6 más 8, 8 más 9, más 10. ya. ¿Y cuánto es la edad de su esposa entonces? ¿Cuánto? 32. 32. A ver, vamos a ver si es cierto. Tu calculadora me parece que está mal la pila. 10 más 9, 19, 19 más 8, Ah, no. 27, 27 Está mal, más está 6, mal, está mal. 33, más 4 es 37. Es 37. Su esposa tiene 37 años. Ya, ahora sí, dame la respuesta. Dice, ¿por cuántos años es mayor el señor Javier que su esposa? ¿Cuál sería mi respuesta? ¿Es mayor por cuántos años? 8. Por 4 años, ¿cierto? Es mayor por 4 años. ¿Ya? Problema 5. Christopher. Dice, determina la suma ¿Qué, de los... profesor? Vamos a hacer el problema 5. Dice, determina la suma de los divisores compuestos del 20 menos la suma de los divisores primos del 36. Vamos a ponerlo acá. Ya. Quiere que haya la suma, vamos a poner así, la suma de los divisores compuestos del 20, o sea, del número 20. Todo esto menos la suma de los divisores primos del 36. Entonces, ese es lo que quiere que haya. Ahí voy a colocar ese valor y aquí vamos a colocar ese valor. Entonces vamos a empezar. ¿Quiénes son los divisores compuestos del 20? Divisores del 20. 1, 2, 4, 5, 10 y 20. 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Ya, Christopher, de esos divisores, ¿quiénes son primos? ¿Quiénes son primos? El 1, el 2. El 1 no es primo. Otra vez, No, me confundí, me confundí. El 2, el el 2. 5 ¿Quién y más? nada más. Nada más. Entonces, ¿quiénes son compuestos? El 4, el 10 y el 20. 4, el 10 y el 20. Como acá me piden la suma de los divisores compuestos, entonces, ¿qué cosa debo sumar ahí? El 4, el 10 y el 20. Sería 4, 34. 10
más 20, o sea, en nuestro idioma 34. Ya, ahora quiero los divisores primos de 36. Voy a primero sus divisores. ¿Qué divisor tiene 36? 1, 2, 3, 4, 6, 12. El 9. No, también, ¿verdad? el 12, 18 y 36. Ya, ¿y qué divisores primos tiene? El 2, el 3 y nada más. ¿Y qué compuestos? El 4, todos los que siguen después del 4. Dígame, pues, ¿quieres? 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Ya está. Entonces, abajo necesito la suma de los divisores primos de 36. ¿Qué debo sumar? 2 más 3, que sería 5. 2 más 3. Entonces, restando eso, acá 34, 29. 34 menos 5 29. igual a 29. Mi respuesta sería 29, ¿cierto? Y mira, no es muy difícil, ¿se dan cuenta? Es cuestión simplemente de que tú apliques adecuadamente tus conceptos y todo lo demás. Pero no te equivoques, pues. ¿Sí? Si tú dices el 1 es primo, ya malogras todo tu problema, ya. Sí, me El 1 confundí. no es primo. Acuérdate, no es primo. ¿Sí? Siguiente. Sami. Me indican que el número 18 y 30 ya son PESI. Vamos a poner acá. El número 18 y el 30A me están indicando que estos dos números son PESI. Son PESI. Eso quiere decir que comparten como único divisor común el 1. Nada más, ¿no es cierto? Me piden ahí la suma de los valores que asume A. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver primero qué divisores tiene el 18. ¿Qué divisores tiene el 18, Sami? El 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Ya está. Esos son los divisores del 18, ¿no? Ya. Listo. Entonces, como el 18 tiene estos divisores, se supone que no debe compartir con el 30, con el 30 ya, pues, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el 30 ya no debe tener mitad, no debe tener tercia, no debe tener sexta, ni novena, ni 18ava. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué valores puede asumir A? Entendiendo que su valor es desde el 0 hasta el 9, ¿no? Porque es parte de un número. Entonces, ¿qué valores puede tomar A? Díctame. 1, 1, 7, ¿el 3 no puede ser? No, no, tiene tercia. El 5, ¿por qué no puede ser? Sí puede ser, porque el 35 no tiene ni mitad, ni tercia, no tiene nada de esto, ¿no? Otro valor que puede tomar es el 7, ¿no? Porque el 37 tampoco no tiene nada de lo que está acá abajo. ¿Y cuál será el siguiente valor? Tu audio está apagado. no hay más. El 9, ¿no?
Cuando ustedes analicen, tienen que ver estos numeritos. Profesor, 39 tiene tercia. Ah, ya, no puede ser entonces. Estaba indicando que cuando ustedes hagan esto, tienen que ver estos numeritos que están acá. Por ejemplo, ¿no? Si esto no debe tener mitad, pues ya no es par. O sea, no puede ser ni 30, ni 32, ni 34, ni 36, no puede ser un número par. Conclusión, solamente me quedan los impares nomás. 1, 3, 5, 7, 9. Y con ellos veo si esto cumple o no cumple, ¿no? Entonces, los únicos valores para A son 1, 5 y 7. Como a mí me piden halle la suma de valores, entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 13. Sería 1 más 5 más 7 sería igual a 13. A ver, siguiente, Lucero. Me piden descomponer este número que está aquí. El número n, que está expresado como 56 al cuadrado por 60 al cubo. Ya quiere que lo descomponga y ya dice y da como respuesta la suma de sus factores primos o divisores primos, que es lo mismo. Ya, a ver, Lucero, ¿qué hacemos? Hallo 56 al cuadrado. Ya. Primero hay que descomponer al 56. O sea, hay que componer el 56 y al 60 aparte. ¿No? ¿Cuál es la descomposición del 56? A ver, hállalo y me dices cuánto es. Profesor, le digo mi composición canónica que hice del 56, ¿no? Sí, Es 2 al cubo por 7. 2 al cubo por 7. Ya está. Ese es el 56, pero el 56 elevado al cuadrado tendríamos que colocarlo así. ¿No? ¿Está bien? Todo esto es 56 al cuadrado. Igual manera, descomponga el 60. Lo colocamos ahí y lo elevamos al cubo. ¿Cuál es la descomposición del 60? 2 al cuadrado por 3 y por 5. Por 3 y por 5. Ya está. Entonces, ahora efectuamos esas operaciones. A ver, cuando yo tengo una expresión que esté elevado al cuadrado, ¿qué se hace con los exponentes? Se multiplican, ¿no? Es teoría de exponentes. Por lo tanto, saldría 2 a la ¿cuánto? 2 a la sexta. 2 a la ¿cuánto? A la 6. 6 por 7. Al cuadrado. En otro igualito, sale 2 a la ¿cuánto? 2 a la 6 por 3 al cubo por 5 al cubo. Seguimos reduciendo. Acá tengo 2 a la 6 y voy a multiplicar por 2 a la 6. ¿Qué me sale? 2 a la 12. 2 a la 2. Por. Ya se supone que ya efectuó esto, ya efectuó esto. El siguiente, ¿quién sería? Como ya no hay más, sería 3 al cubo por 5 al cubo y por 7 al cuadrado. Eso sería su descomposición canónica de ese número que está arriba. ¿Listo? Ahora sí, dice, da como respuesta la suma de sus factores primos. ¿Quiénes son la suma de sus factores primos? Sería 2 más 3 más 5 más 7. Ya está. La suma de sus factores primos sería pues 2 más 3 más 5
y más 7. Y eso da igual a 17. Entonces, de esa manera estamos terminando el día de hoy. Espero que hayan comprendido esta parte, ¿sí? En todo caso, repásenlo para que quede ya fijo en su memoria. La próxima semana vamos a resolver la ficha y ustedes trabajarán la parte que le corresponde. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?